asuntos. En esta ocasión tenemos el honor, el lujo y la suerte de poder celebrar esta jornada centrándonos en Nigeria. Y quiero empezar, por supuesto, agradeciendo al embajador de España en Nigeria, Juan Ignacio Sell Sanz, su disponibilidad para estar hoy con todos nosotros. Un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio de Tarragona, nuestra anfitriona y convocante de la jornada, una cámara de excelencia en materia internacional, y así ha sido reconocido por la propia Cámara de España, concediéndole el premio a la internacionalización dentro del sistema cameral, los primeros premios que hemos concedido a cámaras. Y ello no está desligado de la enorme experiencia y el fantástico trabajo que la Cámara de Tarragona ha realizado a lo largo de los últimos años, de los últimos 20 años en particular, llevando a empresas españolas, acercándolas al continente africano y a Nigeria en particular. Así que no puedo sino agradecer a la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, a quien luego cederé la palabra, que nos acompañe, que lo haya organizado, a Carlos Arola, vicepresidente de la Cámara y consejero internacional, y a Roberto Baños, el director internacional, al que muchas de las empresas, yo creo que prácticamente todas las empresas que van por África, conocen bien. Por supuesto, un agradecimiento a nuestros colegas en la organización de estas jornadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Dirección General de Diplomacia Económica, y nos acompaña el subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales y Diplomacia Económica, Luis Mateos, a quien también agradezco su presencia. Bien, no voy a extenderme porque quiero ceder rápidamente la palabra a la presidenta, que a su vez se la dará al embajador, sobre la importancia de Nigeria, la mayor economía de África, para España y nuestras empresas. El mes de junio tuvimos la visita al presidente de Nigeria, se organizó en Cámara de España un encuentro empresarial del que salió reforzada esa relación que queremos mantener con nuestros socios nigerianos. Y el embajador, a buen seguro, nos va a dar muchas pautas sobre el trabajo que está realizando la embajada y la oficina comercial para apoyar la labor que las cámaras hacemos, la de Tarragona en particular, para intentar reforzar nuestra presencia allí. Y en ese sentido creo que la jornada puede ser de utilidad. Así que les reitero a todos nuestro agradecimiento. Y voy a dar la palabra a la presidenta de la Cámara de Tarragona, Laura Roigé. Presidenta, cuando quieras. Muchas gracias a todos. Perdón, que estaba el micro cerrado. Buenos días, muchísimas gracias a la Cámara de España. Yo os voy a dar también la bienvenida a una nueva edición de Encuentros con Embajadores, en la que hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Ignacio Sell Sanz, embajador de España en Nigeria, que nos hablará de oportunidades de comercio y de inversiones en Nigeria. Nigeria, como sabéis, es la primera economía de África, con 211 millones de habitantes. Es un mercado con un enorme potencial, lo que explica que desde la Cámara de Tarragona hayamos organizado hacia este país desde el año 2000 unas 20 misiones comerciales en las que han tomado parte más de 400 exportadores. Don Juan Ignacio Sell Sanz es licenciado en Derecho, ingresó en la carrera diplomática en 1989, ha sido embajador en Sudáfrica, en Madagascar, en Lesoto, Mauricio y Unión de Comoras. Ha tenido, entre otras, responsabilidades diplomáticas en Argelia, El Salvador, Brasil, Estados Unidos, Rusia y Marruecos. Desde este año es embajador de España en la República Federal de Nigeria,
acreditado ante la República de Benín y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO, con sede en Abuja. Encuentro con Embajadores es una iniciativa de la Cámara de Comercio de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cámara de Tarragona, con la colaboración de CaixaBank, de Arola y el Port de Tarragona. Roberto Barros, que es nuestro director de internacional de la Cámara, se va a encargar de moderar esta jornada. Y dicho esto, le cedo ya la palabra a nuestro embajador en Nigeria. Adelante, embajador. Muchas gracias, presidenta. Permíteme que empiece por felicitarte a ti y a la Cámara y a sus miembros por ese premio que se han dado, según he aprendido esta misma mañana. Si hubiera podido votar esta embajada y su oficina comercial, pues evidentemente Tarragona, la Cámara de Tarragona, tenía todas las papeletas para llevarse ese premio en lo que a Nigeria respecta a la internacionalización, pues habéis sido visitantes regulares de este país a lo largo de los últimos años. Yo lo único que pido es que vuestro ejemplo cunda y haya más cámaras españolas que organicen misiones a Nigeria. También quiero agradecerle a Jaime Montalvo sus palabras y aprovecho también para felicitarle públicamente, ¿no?, por el trabajo eficaz que hizo con la organización del foro empresarial que se celebró en Madrid con ocasión de la visita del presidente Buhari a España. Y si me permiten, paso directamente a mi intervención, empezando precisamente con esa referencia. En el mes de junio se produjo la visita del presidente Buhari a España, la primera un presidente de Nigeria desde que vino Obasanjo en el año 2005. ¿No? Las visitas presidenciales son siempre importantes, lo son por las conversaciones que pudo tener el presidente Buhari con su majestad el rey, con el presidente del gobierno, los encuentros de los 6 ministros que vinieron acompañándolo con sus homólogos, los acuerdos que se firmaron, el propio foro, como digo, las audiencias que el presidente también dio a algunas empresas españolas, las reuniones que se produjeron en los márgenes de la visita. Pero yo quiero subrayar sobre todo que la visita en sí ya envía una señal poderosa y positiva sobre el interés que ambos países recíprocamente nos concedemos, ¿no? Y sobre las muchas posibilidades que se abren si somos capaces de extender nuestras relaciones bilaterales, profundizándolas en los capítulos donde ya se dan y extendiéndolas a otros que no hemos cubierto hasta ahora. Voy a presentarles Nigeria muy rápidamente en sus trazos más sobresalientes. Como ha dicho la presidenta, lo primero que llama la atención de Nigeria indudablemente es su población. Estamos hablando, según los últimos datos disponibles, que son los del Fondo de Naciones Unidas para la Población, del año pasado, de 211 millones de habitantes. O dicho de una forma más gráfica, en estos momentos, pues 1 de cada 6 africanos es nigeriano. Bueno, se trata de una población jovencísima, con un crecimiento exponencial, tasa de crecimiento, la tasa de natalidad está en torno, es superior a 5 hijos por mujer, y eso nos conduce a una imagen también muy gráfica y muy impresionante, es que como tarde para mediados de este siglo, Nigeria será el tercer país más poblado de la Tierra, después de India y de China. Bueno, de esa magnitud, indudablemente, derivan otras. Yo quiero empezar por referirme a la política. Nigeria es una democracia con sus imperfecciones, pero una democracia. Hoy, precisamente, empieza en el país la campaña electoral que nos debe conducir el año que viene, en febrero, a la renovación de la presidencia. El presidente Buhari abandonará el poder
con toda normalidad al término de sus 2 mandatos constitucionales, pero también tendremos una nueva asamblea legislativa, nuevos gobernadores y asambleas estaduales en los 36 estados que componen Nigeria. Se trata, por esa importancia demográfica, del mayor proceso democrático de África, y como tal, estaba viendo el otro día las cifras que no son finales, pero ya estamos muy cerca de los 100 millones de electores llamados a las urnas, ¿no? Bueno, pues son unas elecciones que, aparte de capitales para el futuro de este país, pues tienen una incidencia positiva en una subregión como es la de África Occidental, que está viviendo momentos de involución democrática, y en general en el conjunto del continente. Efectivamente, también lo ha dicho la presidenta, la nigeriana es la primera economía de África en términos de Producto Interior Bruto, son aproximadamente 450.000 millones de dólares. Es un PIB más diversificado de lo que pensábamos, pero donde indudablemente sigue pesando y mucho el sector del petróleo y el gas. Y aunque voy a referirme a la coyuntura más adelante, unas palabras sobre el momento que está viviendo el sector en Nigeria. Nigeria ha venido siendo el primer productor de petróleo de África y desde luego tiene la cuota OPEP más alta en el continente, 1,8 millones de barriles diarios. Bueno, lamentablemente el sector está perdiendo, y con ella y con él el país, el momento y las oportunidades de este boom de los precios petrolíferos, porque está produciendo apenas, en estos momentos, apenas la mitad de su cuota. Es una situación lamentable, imputable, entre otros factores concurrentes, muy principalmente a una situación que para los que llegamos a este país roza lo inexplicable, que es el del robo del petróleo, y a causa de esos robos, bueno, pues la pérdida de producción asociada. Eso afecta al petróleo, pero dado que la mayor parte del gas que produce Nigeria es gas asociado a petróleo, la parada en los pozos o los oleoductos lleva también aparejada una caída importante en la producción de gas, en su licuefacción y en sus exportaciones. Bueno, luego me voy a referir más a la situación económica en el país, pero nos quedamos con esa idea de realmente una economía de un tamaño muy considerable. También hay que decir de Nigeria que es un país de una enorme diversidad, con 400 lenguas y etnias, pero básicamente dividido, si se quiere, en 2 mitades que se corresponden con un norte de mayoría musulmana, ¿no? Y un sur de mayoría cristiana. Bueno, esa diversidad, que es en sí una riqueza, bueno, pues lleva a que la convivencia y la coexistencia entre los nigerianos sea desde luego una de las mayores preocupaciones que comparten buena parte de sus responsables. Es inevitable, cuando se habla de Nigeria hoy, referirse a la cuestión de la seguridad, donde desgraciadamente se ha producido un deterioro a partir de una situación que ya era, a mi llegada, difícil. Las amenazas son muchas, cubren buena parte del país y van desde la presencia del terrorismo yihadista en el noroeste del país, hacia la cuenca del lago Chad, pero complementadas, si se puede usar la palabra, pues con la proliferación del bandidismo en el noroeste, los conflictos entre comunidades agrícolas y pastorales en el centro del país, tensiones separatistas y, por si fuera poco, la presencia de la piratería en el Golfo de Guinea. Bueno, esa situación, que es probablemente la mayor de las preocupaciones de los nigerianos y de quienes aquí residimos, cualquier mejora que se pudiera producir tendría una incidencia
directa e inmediata pues, en la propia consolidación democrática, en el crecimiento económico, en el bienestar de los ciudadanos y también una influencia muy positiva tanto en el Sahel como en el Golfo de Guinea. Termino la presentación de Nigeria refiriéndome a su proyección exterior. Nigeria, por su propio peso, es un país de vocación exterior, con una presencia en el sistema de Naciones Unidas muy relevante. Por ejemplo, la vicesecretaria general de Naciones Unidas es nigeriana sin embargo, puede decirse que esa proyección exterior, clarísima en la subregión, pero continental o incluso mundial, se ve ahora recortada precisamente por la proliferación de problemas internos. Bueno, a mí me gusta resumirlo, lo que acabo de decir, con el título del último informe que ha publicado el Banco Mundial sobre Nigeria. Y ahí lo voy a decir en inglés, ahí se dice literalmente, Nigeria se llama Africa's Giant, ese es el primer mensaje, ¿no? At a critical historical juncture, segundo mensaje, y el tercero, with a choice to make. Bueno, pues efectivamente yo comparto esas tres componentes de la definición. Nigeria es el gigante de África. Nigeria efectivamente se encuentra en una coyuntura, en una encrucijada histórica muy importante y me quedo sobre todo con la tercera. Tiene un choice to make, es decir, tiene opciones que elegir, tiene decisiones que tomar. Eso debe entenderse sobre todo en positivo, ¿no? Los que hemos viajado a muchos países o hemos vivido en muchos países, a veces sientes la frustración, ¿no?, de ver situaciones a las que no ves solución o a las que no ves salida. No es el caso de Nigeria. Me gustaría insistir en eso. Nigeria tiene los recursos y las capacidades para resolver sus problemas y para convertirse en un gigante africano que empiece por resolver, si se quiere, el mayor de todos ellos, que es la existencia en el país de una importante parte de la población que vive en la pobreza. Bueno, paso, si se quiere, espero no extenderme mucho, a cómo nos relacionamos nosotros con ese gigante. Bueno, en primer lugar, reconociendo que lo es. Lo positivo o lo inmediatamente positivo es que en España su gobierno, las administraciones, las instituciones, las empresas tienen tienen clara la importancia de Nigeria. Así lo definen nuestros documentos programáticos, el Plan África, el Foro África, que además describen a este país como país ancla. Y país ancla, con ello queremos decir que Nigeria es importante por ella misma, pero también lo es por su capacidad de irradiación sobre el conjunto de la región. Bueno, las relaciones son positivas, así lo ha venido a confirmar la visita del presidente Buhari. Nigeria, por su parte, sabe que somos un país cercano a África, con unas relaciones privilegiadas con la región occidental, con unas relaciones prioritarias de cooperación con la propia CDAO, con la organización subregional, y también es consciente, y eso es otro capítulo importante, de lo que España puede ofrecer también como país miembro de la Unión Europea. Es decir, aquí lo que nos falta a todos es traducir esa voluntad de acercamiento en hechos concretos y cuanto más mejor. Y ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura. Paso a las relaciones económicas de nuestros dos países. Estas están naturalmente ancladas sobre una relación muy importante en lo energético. Con ojos españoles, Nigeria ha sido en los 3 últimos años, desde el 2019 al 2021, el primer suministrador de hidrocarburos de España
si sumamos el gas y el petróleo. Si lo miramos con ojos nigerianos, España es para Nigeria el segundo cliente en el mundo después de la India. Es una relación que es importante preservar, especialmente en las circunstancias que todos conocemos, ¿no? Y preservar y mantener en las mejores condiciones posibles para nuestras empresas, lo que probablemente pasa, y así lo desean ellas, por la firma de contratos de suministro a más larga duración, fuera del mercado spot, donde esté garantizada la estabilidad y la previsibilidad del suministro. Bueno, el deseo, naturalmente, es que esa relación privilegiada en lo energético se extienda a otros sectores. ¿Cómo son las relaciones comerciales entre los dos países? Bueno, ya el solo hecho de que sea uno de nuestros principales suministradores lleva naturalmente e inevitablemente, me atrevo a decir, a que con Nigeria mantenemos uno de los principales déficits comerciales que tenemos con un tercer país. Y desde luego para Nigeria, Nigeria tiene con España el superávit mayor de los que mantiene con un país tercero. Importamos de Nigeria y las cifras varían mucho porque están directamente asociadas al precio del gas y el petróleo, que representan aproximadamente el 98% de lo que importamos de Nigeria, pues están en torno a los 5.700 millones de dólares, con datos del año pasado, 2021. ¿Qué exportamos a Nigeria? Bueno, hemos exportado el año pasado en torno a los 420 millones de euros, con una muy significativa aumento respecto del 2020, de en torno al 36%. Los componentes de esa exportación son, curiosamente, precisamente, productos refinados del petróleo, ¿no? Se acercan al 25% de lo que exportamos, porque Nigeria, esto es otro de las cosas, un punto sorprendentes de este país, no tiene en estos momentos, eso va a cambiar pronto, capacidad de refino, con lo cual tiene que importar el conjunto de sus combustibles. Bueno, si recuerdo bien, son apenas 650 o incluso menos las empresas que exportan regularmente a Nigeria. Y luego, desde el lado, si se quiere, de la inversión, el stock de inversión es pequeño, pero que con datos los últimos disponibles, que son del 2019, debemos estar en torno a los 35 millones de euros, lo que es indudablemente muy poco, y son más o menos 10 las empresas que están instaladas en el país. Bueno, si algo puede decirse después de esa descripción, es que hay indudablemente un gran margen para que crezcan nuestras relaciones comerciales y nuestra presencia económica en el país. Voy a beber un poquito de agua y voy a pasar a describir, si me dejan, cómo está la economía nigeriana en estos momentos. Bueno, si recorremos los principales indicadores, el primero de ellos, el del crecimiento. Nigeria se recuperó bien después del COVID. El efecto rebote de salida de la crisis nos trajo un crecimiento del 3,6% el año que viene. Y este año el Fondo Monetario, a pesar de la guerra en Ucrania, pues mantiene la previsión en cifras similares, en torno al 3,5-3,4%. Nigeria lleva creciendo ya 7 trimestres y, como decía el representante del fondo, no lo hace gracias al sector del petróleo, sino a pesar del sector del petróleo. Bueno, esas buenas cifras de crecimiento, porque estén lejos de los porcentajes de antes de la crisis, hay que ponerla en relación con el crecimiento de la población. Es decir, Nigeria tiene un crecimiento
poblacional de en torno al 2,5% y por lo tanto necesita tasas de crecimiento importantes para mantener la renta per cápita, por lo menos, donde ha habido un retroceso, y para iniciar ese camino de salida de la pobreza para la mayor parte, si se quiere, pues, prácticamente la mitad de sus habitantes. La inflación está completamente desbocada, nos hemos acercado ya al 20% interanual en agosto. Eso se debe, indudablemente, al encarecimiento del precio de los alimentos, del aumento de los costes de transportes, pero también hay un problema de demanda en el sentido de que probablemente el sistema tenga excesiva liquidez. Hoy, esta misma mañana, hemos podido leer el anuncio del Banco Central de Nigeria, por la cual se suben los tipos de interés, que estaban en el 14%, es decir, en tasas reales negativas, creo que ha sido 150 puntos básicos al 15,5%. Eso demuestra claramente que empieza a haber preocupación seria por la inflación y lo que tiene de absolutamente regresiva en términos sociales. Lo que más me llamó la atención de la economía nigeriana cuando llegué tiene que ver con la política fiscal y con los ingresos públicos. Nigeria es el país en el que la relación entre ingresos públicos y el PIB es la más baja del mundo. Es decir, aproximadamente los ingresos públicos representan solo el 7% del Producto Interno Bruto. Para que nos hagamos una idea, yo no estoy pensando en los países o en las sociedades del bienestar europeo, pero en la región de África la media es del 20%. Bueno, esa debilidad en los ingresos públicos indudablemente limita extraordinariamente la capacidad de llevar a cabo una política económica y social activa. Las razones para esos ingresos tan bajos, bueno, pues está en un sistema impositivo que necesita aumentar su base, en unos tipos impositivos muy bajos, para que nos hagamos a la idea, acaba de subir el IVA del 5 al 7,5%, cuando la media en la región es del 15%. Y especialmente también en esa situación pesa una realidad que yo he hablado con muchos economistas en este país, donde hay absoluto acuerdo en suprimirlos, pero hasta hoy existen unos subsidios a la gasolina que hacen que tengamos el precio de gasolina de los más bajos del mundo, aproximadamente 0,20 céntimos de dólares, que todo el mundo quiere eliminar, pero que el gobierno, a pesar de que así lo contemplaba la nueva ley de hidrocarburos, ha mantenido para evitar problemas sociales. Bueno, un último complemento. Bueno, ingresos públicos, una palabra sobre el déficit. Los déficits públicos están en torno al 6%. Y la deuda está más o menos en el 37-38%. Eso indudablemente no presenta problemas desde el punto de vista de la solvencia, pero sí lo hace desde el punto de vista de la liquidez. Aquí lo que preocupa no es ese porcentaje de deuda, sino el hecho de que haya crecido 10 puntos en los últimos 4 años y, por lo tanto, sobre su sostenibilidad, si se quiere, a medio y largo plazo. Por su interés para las empresas, una reflexión sobre la política cambiaria. Existe en Nigeria un tipo de cambio oficial que queda fijado en una de las ventanas. Sigue habiendo varias, pero
progresivamente se van concentrando en una, que es la ventana cambiaria del NAFEX, en el que la Naira está cotizando en estos momentos aproximadamente a $1 por 420 nairas. Lo que ocurre es que existe también el mercado paralelo y nunca ha habido un spread mayor, nunca en la historia de Nigeria, entre el cambio oficial y el paralelo. Si antes estaba aproximadamente entre el 10%, ahora ya supera el 50%, es decir, la Naira en el mercado paralelo está cotizando en torno a los 700 nairas por dólar, ¿no? Eso ha llevado a una escasez de divisas, entre otras cosas, precisamente por la caída de los ingresos petrolíferos, por la caída de la producción, de tal manera que hoy, en estos momentos, el acceso a las divisas es una de las mayores preocupaciones, tanto para las empresas extranjeras que aquí vienen o que quieren venir, como para los propios importadores nigerianos que tienen dificultades. Aproximadamente, según las últimas informaciones que tenemos, el Banco Central está atendiendo o respondiendo a el 10% de la demanda de divisas que hay en estos momentos en el país. Bueno, ¿qué recomendaciones hay para cambiar esta situación? Bueno, pues lo que el Fondo Monetario Internacional en sus informes llama también en inglés una Revenue-Based Fiscal Consolidation. Es decir, no se le pide a Nigeria que gaste menos, ¿no?, sino que ingrese más, ¿no? Y eso, como he dicho antes, necesita de una importante reforma fiscal, tanto de base como de tipos, como de gobernanza. Se le pide también que cambie esa política cambiaria, de tal manera que se vaya, en todo caso, a una sola ventana y que de alguna forma se flexibilice los tipos de cambio, lo que probablemente conduzca a medio plazo y ojalá que de una manera suave a una depreciación progresiva de la Naira y a su aproximación entre los tipos oficial y paralelo. Se le pide también un cambio en la política monetaria, de tal manera que el Banco Central, como ha hecho precisamente esta mañana, recupere entre sus prioridades la lucha contra la inflación. Y por último se le pide una mejora general en la gobernanza del país, lo que incluye, y lo menciono por su interés para las empresas, es recomendación del banco también que se cambie la política comercial hacia una mayor liberalización. Bueno, y ahora, después de esta larguísima introducción, por la que pido disculpas, paso a intentar tratar aquello para lo que me han traído, ¿no?, que es describir las oportunidades y también las dificultades que presenta el mercado nigeriano o que puede presentar para nuestras empresas. Bueno, como siempre, voy a volver a beber agua, con su permiso. Como siempre, lo sabe uno sin empezar por las buenas o las malas noticias. Yo creo que voy a contarles primero cuáles son las condiciones objetivas que hacen del mercado nigeriano un mercado atractivo. Pasaré luego a tratar las dificultades y sus retos y espero poder terminar con unos mensajes positivos sobre las oportunidades que ofrece este país. ¿Cuáles son las condiciones objetivas que hacen de Nigeria un país interesante para nuestras empresas? Lo hemos dicho desde el principio. En primer lugar, el mercado, un mercado enorme. Es verdad que podría rebajarse en función del poder adquisitivo de una parte de sus ciudadanos, no le quita eso importancia ni prestancia al mercado. En segundo lugar, es una economía a la que le urge diversificarse y por lo tanto que tiene que estar abierta a desarrollar un montón de sectores para superar o intentar superar esa dependencia que hoy tienen
casi total por ejemplo, en lo que supone la generación de divisas. El 95% de las divisas que entran en Nigeria vienen de la venta del gas y petróleo. En tercer lugar, es por una política que luego describiré en la parte de dificultades, proteccionista, pero es verdad que Nigeria ha conseguido desarrollar una planta industrial significativa que necesita de urgente modernización. Es verdad que por sus condiciones hay una preferencia si se quiere, por maquinaria y tecnología de nivel intermedio y apetito por productos más básicos, como puedan ser los chinos y los indios, pero en cuanto se quiere dar el paso a una tecnología más desarrollada, yo creo que España tiene indudablemente mucho que ofrecer a esa planta industrial que, como digo, necesita modernizarse. Carencias de infraestructura, todas las que podamos pensar. Es verdad que se están llevando a cabo en el país grandes proyectos de desarrollo, el nuevo puerto de aguas profundas en Lagos, el nuevo puente sobre el río Níger. Cualquier cosa que estén haciendo no es suficiente para las necesidades de infraestructura que tiene este país, desde el propio desarrollo del sistema eléctrico, al ferrocarril, a cualquier otro sector en el que podamos pensar. Es también un país con gran disponibilidad de tierra y por lo tanto con un potencial para el sector agrario y agroindustrial importante. Es decir, son toda una suma de factores a los que también se añade el acceso a través de Nigeria a otros mercados. No olvidemos que la CEDEAO es una zona de libre comercio donde ya pasamos de 200 a 350 millones de habitantes, por no hablar de lo que pueda traernos en un futuro ese área de libre comercio continental africana, que tardará en llegar, pero que estoy seguro que llegará. Son muchos los sectores, como he dicho, desde la agroindustrial, por lo que veo también en la composición de las misiones de la Cámara, el sector farmacéutico y sanitario, el propio sector de la energía, de los materiales y maquinaria de construcción. Es decir, yo lo digo en mi carta de presentación, a lo mejor de forma excesivamente coloquial, pero ¿qué puede necesitar Nigeria de nuestras empresas? Yo creo que de todo y mucho. Paso al reverso, ¿no?, de esas condiciones que son las dificultades con las que las empresas se pueden o se suelen topar en Nigeria. Mi obligación es empezar por referirme a la situación de seguridad. No para decir que no se puede venir a Nigeria o no se puede estar en Nigeria. Aquí estamos, empezando por quien les habla. Lo que sí digo es que, como sí hacen nuestras empresas, es que las cuestiones de seguridad tienen que estar presentes en cualquier plan de negocio o estudio de viabilidad que se quiera hacer con vistas a la posible implantación en el país. Y así, como digo, lo vienen haciendo nuestras empresas, ¿no? Hay ejemplos muy recientes de empresas que están desarrollando aquí sus proyectos y que han tenido muy presente la cuestión de la seguridad desde el momento inicial de sus proyectos. En segundo lugar, entre las dificultades es una política comercial muy restrictiva, llevada por esa filosofía de la sustitución de importaciones y que se traduce muchas veces en un arancel desmedido para muchos productos o incluso para la prohibición directa. En Nigeria hay una lista de productos que no se pueden importar, ¿no? Bueno, todo eso evidentemente con vistas a reforzar la capacidad de producción local y que tiene como derivada también, eso, en fin, la existencia de un importante contrabando a través de Benín y otros países. A esas barreras comerciales se une también
la existencia de barreras no arancelarias, como pueda ser la obligación, y eso lo saben muy bien las empresas, ¿no?, de registrar los productos en función de que sean de consumo directo, como puedan ser los alimentarios o los farmacéuticos, o sea, ya maquinaria, digamos, en alguna de las agencias que se ocupan de estas cosas, ¿no? Es también, como he dicho antes, y sobre todo ahora, por lo que yo he podido hablar con ellas, hay mucha preocupación por el acceso a las divisas, que obliga a las empresas muchas veces pues, a recurrir al mercado paralelo cuando hay necesidad. Eso indudablemente está trayendo muchas tensiones, ¿no?, en el país, como se ha visto, por ejemplo, con las empresas aéreas y su amenaza de retirarse si es que no se les dejaba repatriar sus propios beneficios. Yo, la esperanza es que esa situación mejore, pero también es uno de los elementos que deben incluirse en cualquier plan o proyecto que se lleve a cabo. Sigo aumentando la lista en el debe. Este es un país con un muy insuficiente suministro eléctrico. Para que nos hagamos una idea, la potencia instalada es de apenas 5.000, 6.000 megavatios, que si comparamos con España y sus 100.000 megavatios, pues hace que del suministro un problema, y muchas veces obliga a las empresas a tener alternativas propias de suministro eléctrico, normalmente a través de generadores de diésel, con lo que supone de aumento importante en los costes. Hay también problemas de funcionamiento en los puertos y aduanas, y aquí he visto bueno, hace personas que conocen bien esa realidad y que hace, por ejemplo, que desde la oficina comercial siempre se recomiende a las empresas de que exporten con precios FOB y de esa manera trasladen digamos, al importador la relación y los posibles sobrecostes del mal funcionamiento de puertos y aduanas. Por último, quiero también referirme a que este es un país donde hay un déficit de información disponible, faltan datos sobre Nigeria. Eso complica la labor sin duda de las empresas, pero también de quienes estamos llamados a acompañarlas y ayudarlas, ¿no? Faltan datos y falta muchas veces también transparencia a la hora de difundirlos. Bueno, quiero parar ahí la lista de preocupaciones, por llamarlo así, y terminar con algunos mensajes, ¿no? El primer lugar es que Nigeria sí es consciente de lo que podría aportar el sector exterior a su economía. Sí defiende la importancia de atraer inversión extranjera a este país, ¿no? Inversión que está en estos momentos en mínimos, tanto la inversión directa como la inversión en cartera, entre otras cosas por la depreciación de la naira, ¿no? Nosotros lo que sentimos de alguna forma es que el país está en estos momentos en un waiting mode, en un modo de espera, ¿no? Y pensamos, la mayoría de los observadores, que al país le van a sentar muy bien las elecciones y la llegada de una nueva administración. No porque las opciones políticas sean muy distintas unas de otras, sino que realmente este país necesita arremangarse y ponerse a solucionar alguno de sus problemas, porque los recursos y las capacidades las tiene. A mí me decía un nigeriano, no quiso serlo, pero suena arrogante, que muchas veces se habla de otros países como la puerta de entrada en África, y aquí me refiero a las cámaras que viajan por todo el continente. Y me decía como orgulloso, diciendo, puede haber muchas puertas de entrada, pero en todo caso Nigeria es el destino. Bueno, eso es verdad por tamaño. Lo que le falta asimilar a las autoridades nigerianas es que son ellos los que tienen que crear y mejorar las condiciones
para que lleguen las empresas. En segundo lugar, para nosotros la enumeración de las dificultades que he resumido antes nos lleva en general a una recomendación que es general, que luego hay que adaptar a cada caso y con las fórmulas que se quieran, es que es necesaria la presencia en el país. Nigeria es un país enorme, dicta para sí sus propias normas, porque puede, porque se lo permite el tamaño de su mercado. Pues para acceder a ese mercado, a esa información, para sortear las dificultades, para mejor aprovechar las oportunidades, hay que estar en Nigeria, hay que venir a Nigeria, como hace la Cámara de Comercio de Tarragona. Y muchas veces eso pasa por la identificación de socios locales de confianza, de los que obtener la mejor información y a los que a veces trasladar, digamos, parte de los problemas con los que podamos encontrarnos. Termino con el último mensaje, si se quiere, económico. Todas esas dificultades, además, el mercado las paga. Es decir, en Nigeria estamos hablando siempre de unas rentabilidades, de unos márgenes económicos muy superiores a los que se dan en mercados que puedan o que sean directamente más sencillos. Bueno, mi reflexión general es con la que empecé, ¿no? Tenemos que pasar de esa certeza sobre la importancia de Nigeria a un aumento real de nuestra presencia en el país, ¿no? A eso nos afanamos, ¿no? Porque si España quiere estar en África, quiere pesar en África, yo creo que eso pasa por aumentar nuestra presencia en Nigeria. Decía ayer que estaba buscando un titular para mis palabras y he dado con este, que no sé si vale o no, pero que sí de alguna forma resume ese mensaje de animar a venir a Nigeria, que es que a Nigeria no hay que perderle el respeto, pero sí que hay que perderle el miedo. Y en ese proceso, pues lo que sí quiero, y con esto termino, es reiterarles que esta embajada, que yo mismo, que nuestra oficina comercial está a su enterísima disposición. Muchas gracias por su atención, perdón que me haya extendido y con mucho gusto responderé o intentaré responder sus preguntas. Gracias, presidenta, y gracias, Jaime. Muchas gracias, embajador. Creo que ha sido una exposición muy clara y además llevamos desde Tarragona muchos años empujando a las empresas a ir a Nigeria y sin perder el respeto, pero no hay que ir con miedo, hay que hacer las cosas bien cuando vas ahí. Antes de pasar a las preguntas, a mí me gustaría una que a mí siempre me ha preocupado, los que viajamos mucho por África, siempre tenemos mucho respeto a los momentos de las elecciones, porque suelen ser momentos complicados en el país. ¿Se espera que sean unas elecciones tranquilas? Bueno, las elecciones son en febrero, la campaña empieza hoy. Yo no había visto en ningún sitio una campaña de tantos meses. El saber general, ¿no? Uno pregunta cuando llega a un país a sus mayores, en el sentido a los que llevan más tiempo, los que han vivido procesos electorales anteriores, ¿no? Es que progresivamente, digamos, la situación se irá calentando, ¿no? Estamos hablando de una situación de violencia general, ¿no? Y por lo tanto no es descartable que eso se traslade también, si se quiere, a la campaña, ¿no? Mañana firman los candidatos, yo estaré también entre los asistentes, un pacto, ¿no? de cara a la campaña, bueno, pues de mantenerse dentro de los límites, del respeto político y democrático,
del compromiso a aceptar los resultados electorales. Bueno, yo creo que el presidente Buhari deja un magnífico ejemplo, ¿no? Y al igual que otros, quizás le pediríamos que hiciera un esfuerzo para adoptar alguna de las medidas económicas difíciles que tiene pendiente. Él está verdaderamente obsesionado, lo acaba de decir por enésima vez en Naciones Unidas, en dejar como legado un proceso electoral y democrático intachable. Yo creo que aunque los riesgos están ahí, se va a hacer todo lo posible para que el proceso y la campaña se desarrollen de la mejor manera posible. Hombre, yo no vendría de vacaciones a Nigeria el día de la votación, ni el día antes, pero yo espero, ojalá que sí, que el proceso, que en todo caso va a ser democrático, para satisfacción de quienes pensamos que eso es lo mejor, porque lo es, pues que además de democrático, pues sea lo más tranquilo posible. Gracias. Vamos a esperar que sea así, que sería una muy buena señal. Tenemos una pregunta de Ambinder Singh que creo que es muy importante, porque debido a los problemas que tiene Nigeria para producir, refinar su petróleo, creo que hay una refinería, la de Dangote, que está en proyecto y en principio se tenía que acabar este 2022, que iba a ser la refinería más grande de África. Un poco cómo está este tema y cómo puede eso afectar a la economía nigeriana. Bueno, pues de una manera importantísima, ¿no? Como he dicho, Nigeria importa la totalidad de sus combustibles, y precisamente por la existencia de esos subsidios importa más de lo que consume, con lo cual hay también un proceso de contrabando de combustible hacia los países vecinos, ¿no? Y es, digamos, la gran factura en divisas que paga Nigeria es la importación de ese combustible. Hay dos procesos en marcha. Por un lado está la existencia de 4 refinerías públicas que han estado paradas, ¿no? Y que están en pleno proceso de rehabilitación. Y bueno, pues muy recientemente me dijeron que una de ellas, en Port Harcourt, era probable o al menos posible que estuviera en funcionamiento a finales de año. Bueno, eso es importante, pero lo que indudablemente es cambiará, vamos a eliminar el condicional, la situación es la entrada en funcionamiento de la refinería del grupo Dangote, que a su máxima capacidad futura podrá refinar 650.000 barriles de petróleo al día. Es decir, 1/3 de la cuota OPEP de Nigeria, ¿no? Es una refinería muy importante, donde probablemente acabe entrando en su capital la Nigerian Petroleum Corporation, por su impacto total sobre la economía del país. Nosotros estuvimos recientemente con el propio Dangote, y él mantuvo, esto fue una reunión reciente, que esperaba que la refinería entrara todavía en funcionamiento, si se quiere, muy inicial, este año, y si no, sin duda, en el primer trimestre del 2023. Y todo lo que se diga sobre su incidencia sobre la economía nigeriana es poco, incidencia en positivo, ¿no? Eso, nosotros esperamos que eso además libere bueno, parte de la factura que se paga en divisas de este país, ¿no? Y que, bueno, pues que le permita adoptar posiciones compradoras que hoy no puede sostener. Gracias, embajador. Ignacio Orbe nos pregunta, quería saber si el proyecto de una única moneda regional en el ámbito de la CEDEAO sigue vigente y qué consecuencias puede tener en la región, puesto que Nigeria es la mayor economía y probablemente mucho más inestable que otras como Costa de Marfil o Ghana. Bueno, primero, hola Ignacio.
ya que nos conocemos de antiguo. Vamos a ver, la CDAO primero acaba de renovarse, acaba de elegir un nuevo presidente, una nueva comisión, se ha reestructurado como organización, simplificándose. Claro, la CDAO era originalmente, digamos, una organización subregional de la que se decía que era la más eficaz de las africanas, muy concentrada en el proceso de integración subregional, ¿no? Yo lo que hemos visto en estos últimos años es que desgraciadamente ha tenido que prestar mucha atención y mucha energía a la resolución de crisis en sus Estados miembros, ante la proliferación de golpes militares que se han producido en la región, ¿no? Yo veo en general los temas de integración económica en estos momentos bastante parados. ¿Sigue vigente el proyecto de moneda regional? Por supuesto que sí. Como todos sabemos, ese proyecto de integración, en fin, de moneda única también choca con la realidad del franco-CFA y de los intereses de la otra organización subregional, que es la Unión Monetaria del África Occidental, y como se sabe, la existencia de esa moneda asociada directamente al euro con garantías francesas. Bueno, yo creo que tardaremos en ver esa moneda única, sin que se haya abandonado para nada el objetivo. Pero yo no lo veo, digamos, en el orden del día de la región en estos momentos. Gracias. La última pregunta que tendríamos aquí es que Abbas nos pregunta: me gustaría saber en qué medida la embajada nos puede ayudar o orientar para evitar las falsificaciones. Aunque nuestros kits de diagnóstico clínico están registrados, existen kits casi iguales en el mercado. Esta es una pregunta que nos la hace Abbas, pero creo que hay mucha empresa que se ha encontrado con este problema. Ya. Bueno, digamos que si uno coge las guidelines para el Ease of Doing Business de la Unión Europea, efectivamente hay un problema de respeto a la propiedad intelectual, ¿no?, en el mercado nigeriano. Evidentemente lo que nosotros podemos es acompañar a las empresas que quieran denunciar ante las autoridades, digamos, sus falsificaciones, con independencia de que tengan que recurrir, en su caso, a los tribunales y a la asistencia jurídica correspondiente. Nosotros lo que hacemos es mantener interlocución con estas autoridades, tanto federales como locales, y estamos, por supuesto, a disposición de las empresas a la hora de señalar a estas autoridades la existencia de cualquier tipo de fraude o, en este caso, de falsificación. Pero es verdad que es un problema que se da en Nigeria. Muy bien. Y evidentemente, si la empresa tiene en estos momentos alguna petición que hacernos, que por favor que nos la haga llegar a la embajada y a la oficina comercial. Gracias. Es un problema. Ya sabemos que es una de las cosas, digamos, que a las empresas le tienen mucho respeto y miedo a Nigeria porque nunca saben qué es lo que puede suceder en este país, pero tampoco es un problema que solo ocurre en Nigeria, sino que ocurre en otros países de África del Oeste e incluso aquí en España. Nos pregunta Xavier: usted ha indicado que una opción necesaria es situarse sobre el país. En ese sentido, ¿qué apoyos se pueden obtener por parte del propio país y de España? Habla de qué apoyo hay para invertir en Nigeria. Perdona, se ha ido un momento tu voz. ¿Podrías repetirme la pregunta? Xavier nos pregunta
sí, que está muy bien que se les recomiende invertir en Nigeria, pero preguntan un poco qué apoyos hay por parte de Nigeria y de España para una inversión en el país. Evidentemente, soy muy consciente de que esto no se trata sencillamente de invitar a venir, ¿no? Como si uno abriera la puerta de casa y que las empresas tienen que hacer sus propias proyecciones y muy legítimamente pedir asistencia. Bueno, ¿qué apoyos hay? Hay apoyos tanto en España como en la propia Nigeria, ¿no? España tiene toda una serie de mecanismos de apoyo a la internacionalización y espero que esté Tomás por ahí, de los que debo decir que se ha hecho poco uso en Nigeria, ¿no? O sea, por ejemplo, pero ha habido, por ejemplo, no diré el nombre, una empresa cuya instalación en Nigeria, por cierto, exitosa, pues se ha hecho con apoyo de Cofides. Entonces, sí hay mecanismos de la administración española para apoyar la instalación en Nigeria de empresas, ¿no? Como los hay, digamos, a la exportación, como pueda ser el FIEM, como pueda ser la cobertura de CESNE. Pero insisto que uno de los elementos que usamos para medir el interés es que se está haciendo poco uso de esos mecanismos de apoyo que tiene la administración española a disposición de las empresas. Del lado nigeriano también hay una serie de incentivos a la inversión, ¿no? Que pasan por la exención de impuestos y la facilitación de terrenos a veces. Este es un país donde mi impresión, y lo he visto en algún caso de empresa española, donde es muy importante mantener, y en eso desde luego la embajada y la oficina ayudan, interlocución directa con estas autoridades. Es decir, no todo lo que puede hacer el Estado nigeriano o las autoridades o las administraciones nigerianas por uno está necesariamente publicado en la Gaceta Oficial con toda transparencia, sino realmente, como he dicho antes, hay mucho interés en Nigeria porque lleguen las empresas y es importante preguntar, ¿no?, a estas autoridades, cuando uno viene con su proyecto, qué pueden hacer por nosotros, ¿no? Yo he acompañado, y no tengo ningún inconveniente en hacerlo, alguna empresa española, a ver algún ministro, para que la empresa pueda presentarse y pueda preguntar directamente y deje establecida una relación que con seguridad le va a ser muy útil luego ya, ojalá que si se da el caso de que quiere seguir adelante con sus proyectos, en el proceso de instalación, ¿no? Es decir, los mecanismos están, pero hay también, digamos, ayudas que se pueden pedir, digamos, al margen de los mecanismos estrictamente descritos en los documentos. Gracias, embajador. La última, porque estamos sobre la bocina, las que queden pendientes, pues intentaremos resolverlas a posteriori. Dice, una división de nuestro grupo se dedica al reciclaje de materias plásticas, especialmente polietileno y polipropileno, pero creemos que puede ser muy difícil encontrar partners adecuados. Aquí, independientemente de lo que nos diga el señor embajador, yo os diría que para encontrar partners adecuados en Nigeria es importantísimo viajar allí y yo creo que las misiones comerciales son un buen instrumento y la Oficina Comercial Española en Lagos es el mejor partner que puedes encontrar para este tipo de prospección. Embajador.
Pues nada, yo iba a responder con esas mismas reflexiones. Es verdad, en fin, de nuevo, voy un poco a lo que es Nigeria. Realmente las posibilidades aquí para cualquier proyecto de reciclaje, de economía circular, pues son inmensos, ¿no? Este país con seguridad produce una cantidad de desechos industriales inmensa, ¿no? La gente pregunta, nos suele preguntar también sobre cómo está Nigeria, por ejemplo, si piensa uno en el sector de las renovables, ¿no? En lo que es la transición verde, ¿no? Bueno, entonces, bueno, con esas cifras sociales que he dado, ¿no? Evidentemente, Nigeria lo que está es en, si se quiere, en la resolución de problemas muy inmediatos, ¿no? Pero no abandona para nada, digamos, una agenda de transformación económica que sabe que tarde o temprano tendrá que acometer. Eso le vale para el sector energético, aunque defienda, lógicamente, para esa transición energética un papel muy significativo para el gas. Eso no significa que no tenga muy claro, ¿no?, que tendrán que entrar las renovables en su momento en el mix, una vez que consiga, ya digo, que el gas sea considerado una energía de transición. Es decir, esto, y lo mismo vale para cualquier proyecto de economía circular, ¿no? Yo creo que es como todo en Nigeria, el mercado está aquí, y tu recomendación indudablemente es la de venir, de sumarse a vuestras misiones, y luego recabar el apoyo de la oficina comercial, el nuestro, porque no es una información que vaya a circular de manera transparente, es una información que hay que buscar, y me atrevo a decir que hay que venir a buscar. Pues, embajador, creo que ha quedado bastante claro. Queda alguna pregunta por ahí, pero ya le daremos de responderla a posteriori. Estamos ya sobrepasados de tiempo. Y desde la Cámara de Tarragona quisiéramos agradecerte tu exposición en esta jornada, que esperamos que haya sido muy útil para todas las empresas que han participado. Vamos a intentar difundir también la grabación de la jornada para que llegue a mucha más gente, y esperamos que haya más empresas animadas a estudiar el mercado de Nigeria, ya sea como mercado final de sus productos, ya sea como inversión como punta de lanza para África Occidental. Quisiera agradecer a todos los participantes y, bueno, cualquier cosa, ya sabéis, estamos disponibles para cualquier pregunta que tengáis. Pues si puedo despedirme yo también, pues presidenta, muchísimas gracias, Jaime, Luis, Roberto, gracias por la moderación de la sesión. Espero que haya sido de utilidad, pero, en fin, yo espero que mi relación con la Cámara y con las empresas, hayan estado o no, que son miembros de la Cámara, pues continúe en un futuro. De verdad que estamos a su disposición. No puedo decirlo más alto y espero que más claro, a pesar de que la comunicación vaya y venga, estamos a su disposición. Lo está la oficina comercial, lo estamos nosotros, lo estamos todos. El éxito de nuestras empresas en Nigeria siempre será el de España y el de los funcionarios que estamos a su servicio. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues espero que ese vale por un viaje a Tarragona pues me lo hagan llegar pronto, que me encantaría saludarles a todos en persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, embajador, y a Jaime, a la Cámara de España. Gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer conocerte y a ver si vienes algún día. Así es. Nada me gustará más. Muchas gracias. Adiós. Adiós.